Buenos días, estudiantes del grado 11. Bienvenidos a la clase número 17 sobre el cálculo. El tema en el día de hoy a tratar es el siguiente: límites en el infinito. En las clases anteriores estudiamos límites de funciones cuando la variable x se acercaba a un valor a determinado, a un número real a determinado. Ahora vamos a tratar límites en el cual la variable x tiende hacia un valor infinito, es decir, un valor no determinado, infinito, ya sea positivamente o negativamente. A estos límites en matemáticas se les conoce como límites en el infinito. La palabra infinito es una idea muy especial. El infinito no podemos alcanzarlo, pero podemos calcular el valor de funciones que tienen el infinito dentro. O sea, límite de funciones cuando x tiende hacia infinito. Para ello vamos a iniciar con el estudio de una función que es la función f de x igual a 1 sobre x. 1 sobre x, aquí la función es 1 sobre x. Observa la que estoy señalando aquí. Cuando x crece infinitamente, tanto por la derecha como por la izquierda. Vamos a hacer dos tablas de valores, una por la derecha y otra por la izquierda. Y veamos qué le va a ocurrir a esta función cuando x tiende a infinito. La función f de x igual a 1 sobre x con x diferente de 0. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle valores a x a la derecha del 0, es decir, hacia más infinito. Aquí nos vamos al plano cartesiano, aquí está el 0, le voy a dar valores a x por la derecha, hacia más infinito. Vamos a empezar por el valor 1, o sea, cuando x vale 1. Cuando x vale 1, simplemente reemplazamos f de 1, donde está x coloco 1, es igual 1 sobre 1, y eso es igual a 1. O sea que cuando x vale 1, la función toma el valor de 1. Vamos a asignarle otro valor más grande, el valor de 2. Cuando x vale 2 va a ir creciendo. Entonces f de 2 va a ser igual a 1 sobre 2. Y esto es igual a 0,5. O sea que cuando x vale 2, la función toma el valor de 0,5. Veamos cuando x vale 4. Vamos a darle un valor más grande. Cuando x vale 4. Entonces f de x igual a 1 sobre x, donde está x colocó 4, entonces f de 4 va a ser igual a un cuarto, es decir, igual a 0,25. O sea, cuando x vale 4, la función toma el valor 0,25. Vamos a darle un valor más grande, vamos a irnos al valor de 10, cuando x vale 10, f de 10, o sea, f de x, pero x vale 10, igual a 1 sobre x, pero x vale 10, 1 sobre 10, y eso es igual a 0,1. O sea que cuando x vale 10, la función toma el valor 0,1. Vamos a darle otro valor más grande, vamos a irnos a 100. Cuando x toma el valor de 100 es mucho más grande, y así sucesivamente le vamos a seguir dando valores. Entonces f de 100 va a ser igual a 1 sobre 100, y eso es igual, haciendo esta división, puede ser con la ayuda de la calculadora o dividiendo algebraicamente, como ustedes saben. Esto es igual a una centésima, o sea, 0,01. Decir 1 sobre 100 es decir, una centésima, décima y centésima, o sea, 0,01. Vamos a darle otro valor más grande. Cuando aquí vamos a darle el valor de 1000. Entonces, f de x va a ser igual a 1 sobre x, pero x es 1000. X es 1000, dividimos 1 entre 1000, eso es una milésima, y una milésima se escribe 0,00 décima, centésima y milésima, una milésima, 0,001. Le podemos seguir dando valores a x sumamente más grandes y nunca terminaríamos. Es decir, la variable que va a tender hacia infinito, por cuestiones del tablero, el grande del tablero, es imposible darle muchos valores más grandes. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí.
aquí tenemos la tabla cuando x tiende hacia más infinito. Aquí observamos los valores. Estos valores los vamos a analizar después. Ahora vamos a darle valores a x por la izquierda. O sea, cuando x tiende hacia menos infinito, haciendo otra tabla. Y veamos qué le ocurre a la función. Y analizamos las dos tablas conjuntas. En forma análoga, vamos a darle valores a x ahora, pero negativamente, es decir, valores decrecientes, es decir, hacia menos infinito. La función es f de x igual a 1 sobre x, con x diferente de 0. Vamos a darle el primer valor cuando x vale menos 1. Entonces, f de menos 1 va a ser igual a 1 sobre menos 1. Haciendo la división más entre menos da menos, eso da menos 1. O sea que cuando x vale menos 1, y vale menos 1 también. Vamos a darle el valor de x menos 2. Vamos a darle el valor de x menos 2 y reemplazamos en la función. F de menos 2 va a ser igual a 1 sobre x, pero x vale menos 2. Haciendo esta división, más entre menos da menos, y 1 entre 2 da menos 0,5. O sea que cuando x vale menos 2, la función toma el valor de menos 0,5. Vamos a darle otro valor más grande, más pequeño, negativo, menos 4. Entonces, aquí cambiamos f de menos 4 va a ser igual a 1 sobre x, pero x vale menos 4, haciendo la división más entre menos da menos, 1 entre 4 da 0,25. O sea que cuando x vale menos 4, y vale menos 0,25. Vamos a colocarla aquí. Vamos a darle un valor sumamente más pequeño y más grande. Por ejemplo, menos 10. Y veamos qué le pasa. Entonces la función es f de x igual a 1 sobre x. Vamos a cambiar x por menos 10. F de menos 10 va a ser igual a 1 sobre menos 10. Haciendo la división, esto daría negativo, menos 0,1, una décima. O sea que cuando x vale menos 10, la función f de x toma el valor de menos 0,1, o sea, una décima. Vamos a darle un valor más grande, negativo, perdón, más pequeño, negativo. O sea, menos 100. F de menos 100 va a ser igual a 1 sobre x, pero x vale menos 100. Y más entre menos da menos, dividiendo 1 entre 100 da una centésima negativa, menos 0,01. O sea que cuando x vale menos 100, la función f de x toma el valor de menos 0,01, una centésima. Vamos a darle un último valor aquí. Le podemos seguir dando valores, pero vamos a darle el último valor y después analizamos. Vamos a darle el valor de menos 1000. Es un número más pequeño, negativo, está hacia la izquierda, menos 1000. Entonces, eso es igual, buscamos la función 1 sobre x, pero x vale menos 1000. Haciendo la división respectiva, más entre menos da menos, eso daría una milésima negativo, o sea, menos 0,001. Esto es décima, centésima y milésima. Entonces, cuando x vale menos 1000, entonces la función toma el valor de menos 0,001, una milésima. Aquí está la otra tabla para cuando x toma valores pequeños, sumamente negativos, o sea, x crece negativamente hacia la izquierda. Ahora vamos a analizar la gráfica anterior, la tabla anterior con esta tabla, y veamos qué ocurre en ambas tablas. Bueno, aquí tenemos las dos tablas para cuando x toma valores sumamente grandes por la derecha y cuando x toma valores sumamente pequeños por la izquierda. Vamos a analizar la primera parte, la primera tabla, cuando x toma valores sumamente grandes, o sea, por la derecha, positivamente. Observamos que a medida que x crece, 1, 2, 4, 10, 100, 1000 y así sucesivamente, observamos que la función va tomando valores más pequeños. 1, 0,5, 0,25, más pequeño que 0,5. Este valor es más pequeño que el anterior, 0,1, es más pegadito al 0, 0,01 y así sucesivamente. Observamos que la función se va acercando al valor 0.
¿Qué significa esto? Que el límite de esta función límite cuando x tiende a más infinito de la función 1 sobre x es igual a 0. Observamos la segunda tabla. Cuando x crece negativamente, menos 1, menos 2, menos 4, menos 10, menos 100, menos 1000. Observe que le va pasando a la función. Menos 1, cuando x vale menos 1 da menos 1. Cuando x vale menos 2 da menos 0,5. Es decir, este valor es más grande que este. Menos 0,5 está a la derecha del menos 1. Cuando x vale menos 4 vale menos 0,25. Este valor que está aquí es más grande que este otro. Y está cada vez más cerca del 0. Este valor, cuando x vale menos 10, este valor me da menos 0,1, o sea, una décima. Menos una décima. Es cada vez más cerquita del 0. Y así sucesivamente. Cuando toca el valor de menos 1000, observe que da menos 0,001, o sea, una milésima, pero negativamente, casi pegadita al 0. Casi los valores de f de x se van acercando cada vez más al 0, pero sin tomar el valor 0. ¿Qué significa esto? Que el límite de esta función, f de x igual a 1 sobre x, cuando x tiende a menos infinito, es igual a 0. Se va a tender a tomar el valor 0. Nunca tomará el valor de 0, sino que tiende a tomar el valor de 0. Observe que el límite cuando x tiende hacia infinito es igual a 0 por la derecha. Y el límite de la función cuando x tiende a menos infinito, es decir, por la izquierda de la función 1 sobre x, es igual a 0. Entonces podemos afirmar en forma general que el límite de esta función cuando x tiende a infinito, ya sea por la derecha o por la izquierda de la función 1 sobre x, es igual a 0. Bueno, aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x. La gráfica que está en el primer cuadrante del plano cartesiano corresponde a la tabla cuando le damos valores a x por la derecha. Obsérvese que cuando x toma valores por la derecha, obsérvese, viene acá arriba, se va acercando, la función se va acercando al eje x, es decir, se va a la distancia vertical se va haciendo cada vez más pequeña y más pequeña, es decir, se va acercando a 0. A medida que x crece, la función esta se va acercando a la recta horizontal, al eje horizontal, es decir, se va acercando a 0. Y la gráfica de la tabla cuando x tiende hacia menos infinito, observe que empezamos por 1, cuando es 1 vale menos 1, a medida que nos alejamos hacia la izquierda del origen del centro del plano cartesiano hacia menos infinito, la gráfica, observen, va subiendo, es decir, se va acercando al tomar el valor se va acercando a la recta horizontal. En ambos casos se ve que la función no está definida para x igual 0, no tiene ningún valor. Esta es la gráfica de la función f de x igual a 1 sobre x. Y ahí se ve el límite de la función. En ambos casos se ve el límite, de este lado y de este lado. En ambos casos tiende a tomar este valor eje positivo y acá tiende a tomar casi el valor del eje x negativo. La función f de x igual a 1 sobre x tiende a 0 cuando x tiende hacia infinito en términos generales. Esto pasa también cuando la función es f de x igual a k sobre x al cuadrado, donde k es cualquier número. Por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a 3 sobre x al cuadrado, esta función va a tender también a 0. Si f de x es la función k sobre x al cubo, también ocurre para cualquier valor de k y para cualquier exponente positivo de x. F de x igual a k sobre x a la 10, eso va a tender a 0. Este teorema lo vamos a necesitar para cuando vayamos a hacer ejercicios.